volvemos. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Pilar Rahola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches para usted. Debe ser la medianoche, ¿no? Casi. Sí, ahora a las 12 en punto. Sí, sí. Muy bien, la medianoche. Gracias entonces por atendernos tan tarde. Allí en España estuvo nuestro presidente, Alberto Fernández. No sé si está enterada. Hoy, por ejemplo, un medio argentino que se llama Perfil, en Madrid, y volver a su rol de líder internacional. Me gustaría una reflexión suya. Bueno, para poder volver a algún sitio tienes que haber estado. Claro. Y yo no recuerdo que el presidente Fernández haya conseguido, desgraciadamente para la Argentina, ser un líder internacional. Quizá por incapacidad, por impotencia, por dejadez, pero lo cierto es que no lo ha conseguido. Pero es cierto en todo caso lo que dice Perfil, que realmente ha dejado más la interna argentina, aunque ha tenido algunas palabras para Cristina Fernández, pero sí que ha intentado hacer un discurso más internacional, lo pongo entre comillas. Lo que ocurre es que lo que ha dicho hacía un poquito de ruido. Es decir, no solo en Madrid, también en Berlín, en esta gira que está haciendo por Europa el presidente Fernández, yo creo que ha dicho algunas cosas que son bastante incómodas. La primera es que se ha negado a hablar de la invasión de Ucrania. Habla de una guerra, como si de golpe los ucranesos, la gente de Ucrania, perdón, hubiera dicho vamos a hacernos la guerra con Rusia. Se ha olvidado de que ha habido una destrucción del derecho internacional, de que ha habido la invasión de otro país, etcétera, etcétera. Luego le he leído en un par de entrevistas una frase que aún intento interpretarla, porque dice: Europa ha quedado atrapada entre Estados Unidos y Rusia. Me pregunto, ¿Ucrania no es Europa? Claro. Porque claro, da la impresión de que de golpe aquí hay los yanquis con Biden a la cabeza que nos han metido en un lío con Rusia. Primero, quiero recordar que cuando se crea la OTAN en su momento, se crea precisamente para blindar la seguridad europea. No olviden la famosa frase con la que se formó la OTAN. La OTAN nació para que los americanos que nos habían ayudado en la Segunda Guerra Mundial no se fueran, para que los rusos se fueran y para que los alemanes se quedaran abajo. Ese es el primer concepto de la OTAN, es ese. Nace con vocación europea. Cuando Fernández dice, pobres europeitos, con esa mentalidad un poco de, digamos, de paternal, ¡ay, que os habéis quedado atrapados entre los líos entre rusos y americanos! Oiga, el lío de la OTAN es un lío europeo. La confrontación con Rusia es un tema europeo. También Rusia está en Europa. Y Ucrania es uno de los grandes países de Europa que ha sido invadido. Un país europeo invadido. Entonces, ¿de qué habla Fernández cuando dice esta frase? Es decir, no sé si es un político internacional, pero dice cosas muy extrañas para ser un político internacional. Sí. ¿Le puedo hacer escuchar lo que en la Deutsche Welle, en la televisión alemana, habló sobre su sentimiento europeo? Mire, escuche. Yo definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. ¿Y? No se ría. Sí. Por favor. Somos grandes productos. A ver, yo podría estar perfectamente de acuerdo con el presidente en la necesidad de que Europa, me imagino que cuando él habla de Europa, habla de una Europa determinada, quizá de la Unión Europea, pero que los lazos con la América Latina sean mucho más estrechos, sin ninguna duda, y bueno para todos. Lo que ocurre es que se hace bastante un lío. Cuando uno llega a Europa y quiere tener esa actitud un poco paternalista, qué buenos los europeos, qué malos los yanquis, etcétera, yo creo que patina considerablemente, porque al momento actual
actual justamente no va por ahí. Patina. Y patina. Es la sensación, de hecho, no sé qué le ocurre al presidente, quizás es un fenómeno, digamos, de ilusión, pero cuando viaja por el mundo dice cosas extrañas. Ya su viaje a China nos dejó muy impresionados, la verdad. Yo cuando supe que los argentinos iban a salir todos los argentinos iban a salir con el carnet del Partido Comunista, pensé, vaya, esto del peronismo hasta aquí no llegaba, ¿no? Sí. Y después con lo de Rusia y ahora nos viene y le dice a los alemanes, imagínese usted lo que significa en la perspectiva de la historia del siglo XX. Si algún papel quiere tener Alemania hoy por hoy es una buena relación con Estados Unidos y sobre todo una solidez europea. Y el hecho de que Rusia invada otro país es una amenaza para toda Europa. No es un tema americano. De hecho, en realidad, quienes están jugando más fuerte contra Rusia no son los yanquis, son los alemanes, por ejemplo. Y entonces yo creo que el presidente no debe leer mucha política internacional, tiene unos asesores flojitos, que no bueno, acaban tiene de... el canciller Cafiero, ¿no? Que Sí, es un erudito. no acaba, pues debe ser un erudito en otras cosas el hombre, pero en geopolítica no acaban de afinar. Y entonces hace declaraciones peculiares, no quisiera moverme de este término, con un añadido que es muy desagradable, que es que no habla de invasión, que se ha atrevido a decirle a los europeos que no hay que poner sanciones a Rusia porque tenemos que arreglar la guerra de otra manera. Oiga, presidente Fernández, a ver si se entera, dígaselo a Cafiero también. Esto no es una guerra, es una invasión. Claro. Una invasión que atenta a los intereses geopolíticos, energéticos, económicos y de seguridad de todos los países de Europa, especialmente los colindantes. Hablamos de Polonia, hablamos de Suecia, hablamos de Finlandia, hablamos de Alemania. No hablamos de Biden. Dejen ustedes la obsesión anti-yanqui, que se ponen las gafas contra los americanos y lo ven todo de color yanqui. Tiene una mayor complejidad. Y luego además también ha aprovechado para decirle para pedir que Venezuela, ese paraíso de las libertades, y Nicaragua y Cuba, pues que vayan también a la reunión de las Américas y que por tanto que Biden ahí se equivoca no invitándolo y tal. En esa línea de ir normalizando la dictadura que en estos momentos significa Venezuela, lo cual es también deplorable. Sí. Por tanto, el titular de perfil, en el mejor de los casos, exagera. Pilar, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo muy grande. Un abrazo. El cariño de siempre, el cariño de siempre. Yo me quedé pensando en lo que dijo Alberto Fernández, el presidente de la Deutsche Welle, ¿no? Cuando habla de China. No había